Una vez más, la población mundial ha sido testigo de cómo estamos expuestos a cambios climáticos extremos, como la última dana que arrasó en Valencia. Estamos muy cerca de alcanzar un punto de inflexión en el que los costos van a ser muy superiores a lo que se había previsto en la cumbre de París en 2015, donde todos los países integrantes firmaron sendos compromisos, pero hemos llegado hasta el 2024, a próximos días de realizarse la COP29, y miren cómo estamos. Por otro lado, también en los próximos días se va a realizar la cumbre del G20 en Brasil, en un país latinoamericano, y hay muchas expectativas de que en el marco de esta reunión pues se reestructuren varios puntos en el ámbito económico, financiero y climático que impacten de una manera justa e inclusiva a los países del sur global. La agenda es muy extensa y lo vamos a tratar el día de hoy en Nuestra América en Disputa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y los invito a partir de ahora a que se conecten, hagan sus preguntas, sus intervenciones en el programa que está en vivo y en simultáneo por las señales de NTV Info, Huayca, CEDES Ecuador y Sede Trabajo Colombia. Como les decía, pues en los próximos días se van a dar dos cumbres claves, que son la de COP29 y el G20. Y acá pues se van a tomar decisiones respecto a cambios estructurales que requiere el mundo en el ámbito económico, financiero y también la concreción de un financiamiento público para enfrentar la crisis climática. Esta agenda se va a discutir en ambas reuniones, como les decía, la COP29 y el G20. Y para hablar de ello, pues nos acompañan dos entrevistadas, Carola Mejía, desde La Paz. Ella va a viajar a Bakú, a la capital de Azerbaiyán, donde se va a desarrollar la COP29. Ella es economista especializada en desarrollo sostenible, coordinadora del área de justicia climática, transiciones y Amazonía en la Tindad. Y también está con nosotros Patricia Miranda, directora global de incidencia y coordinadora del área de nueva arquitectura financiera en la Tindad, quien lidera además el grupo de trabajo del C20, Civil 20, sobre economías justas, inclusivas y antirracistas. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Gracias, Verónica. Un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes, Carola y Patricia. Empezamos contigo, Carola. ¿Cuáles son las demandas sobre financiamiento climático que llevarán las organizaciones, entre ellas la Tindad, a la COP29? Bueno, esta COP va a ser justo en el tema de financiamiento climático porque se espera que se apruebe una nueva meta que sustituya los 100.000 millones que se habían establecido el 2009, que es dinero que anualmente debería ser movilizado de países industrializados que son los responsables de la crisis climática hacia países del sur global que están requiriendo este apoyo financiero para hacer frente a la crisis. Y ya se ha venido trabajando, digamos, en propuestas, negociaciones sobre cuál va a ser esa nueva meta y se espera obviamente que sea mucho mayor, que sea y responda a las necesidades del sur global. Pero también no se espera solamente una mejora en términos del monto, sino también en términos de la calidad. Ya hay estimaciones y solicitudes, digamos, de que en lugar de esos 100.000 millones se deberían movilizar 5 billones anuales, considerando las estimaciones que se tienen de las necesidades, ¿no? Tanto para mitigación como adaptación. Y ahora se pide también que se incluya el tema de daños y pérdidas. Ya se ha creado un fondo, es un tema fundamental para los países que están sufriendo las devastaciones de los impactos de la crisis climática.
y es un tema que se está negociando. El norte global está tratando de usar ese proceso, obviamente, para diluir responsabilidades, para ampliar la base de contribuyentes, ¿no? Meter al sector privado, a otros países emergentes, y también a las multilaterales, a la filantropía, y reducir la base de los receptores de estos fondos. Entonces, es una negociación complicada, pero sí esperamos que sí se apruebe una nueva meta que responda a las necesidades del sur global, que siga respetando estos principios de justicia climática y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que se otorgue financiamiento que sea justo en el sentido de que no genere más deuda, como ha estado, digamos, haciendo hasta ahora, ¿no? Que el financiamiento lamentablemente viene como préstamos, la mayoría de este financiamiento. Tiene que ser más donaciones de fuentes públicas, estamos demandando que haya más dinero para adaptación, para daños y pérdidas, nuevos mecanismos que los que tenemos han demostrado ser ineficientes, burocráticos, hay poco acceso directo. Se está pidiendo también desde sociedad civil, y la Tindad está proponiendo nuevos mecanismos como nuevas emisiones de derechos especiales de giro, temas vinculados a la cancelación de la deuda, instrumentos de política fiscal que también podrían ayudar a buscar esos recursos que se necesitan para cerrar esas brechas, ¿no? Sí, bueno, la lista es extensa, como la has mencionado. Vamos en el transcurso del programa a ahondar en alguno de estos puntos. Ahora, yo le quería preguntar a Patricia, así como en la COP29, también en la cumbre del G20 que se va a realizar en Brasil en los próximos días, hay mucha expectativa y van a haber también muchas organizaciones sociales participando, ¿no? En el marco del C20, que le llaman Civil 20, ¿no? Entre ellos, pues, está la Tindad y estás tú como representante y liderando un grupo. Ahora, ¿qué reformas son las principales que están demandando, que se deberían tomar para lograr, pues, esta transición hacia un desarrollo económico sostenible, como se le llama, ¿no? Bueno, estamos en un contexto de crisis múltiple y se necesitan medidas urgentes con impactos de mediano y largo plazo. Entonces, las políticas de corto plazo o de maquillaje a las actuales han demostrado que no funcionan, y en este marco el G20 debería dar pasos hacia una reforma de la arquitectura financiera internacional, la arquitectura del sistema tributario, del sistema monetario. Entonces, entre algunos puntos para mencionar, es importante reconocer que el G20 durante muchos años ha estado en deuda con la deuda, es decir, sin políticas efectivas que contribuyan a una gestión de deuda sostenible en nuestros países, que injustamente tienen una alta dependencia de la deuda como fuente de financiamiento para financiar su desarrollo, el desarrollo sostenible. En este marco, entre las principales reformas que estamos planteando es que el G20 apoye la creación de una convención marco de deuda en Naciones Unidas, que sería crucial para tener realmente una reforma y reglas de deuda justas, con la participación de todos los países en las decisiones sobre estas reglas de deuda. Las actuales no han funcionado, las actuales políticas relacionadas a deuda no han funcionado, y además han sido excluyentes, porque en general países de América Latina han estado excluidas de estas políticas. Actualmente, desde nuestra región, el 35% de los ingresos tributarios son utilizados para pagar deuda. Y el servicio de la deuda en general en la región es el doble de gastos esenciales como gastos en educación, gastos en salud, en protección social. Eso quiere decir que la población tiene menos acceso a servicios públicos y a estos derechos esenciales como son la salud y la educación, por ejemplo. Entonces, que el G20 dé un paso en este sentido sería muy importante, tanto para países que actualmente ya tienen un problema de deuda, como también para una forma de prevención hacia países que su deuda está subiendo y están encaminándose hacia una crisis, como una forma de prevención. Por otro lado, otra reforma de fondo que nos parece muy importante es la reforma de la gobernanza económica global, que es uno de los puntos que el G20 Brasil ha ido poniendo sobre la mesa, y este debería incorporar, por ejemplo, un cambio en las cuotas del Fondo Monetario Internacional,
que actualmente no representa el nivel correcto de aportes que tienen los países del sur. Con lo cual, por ejemplo, Estados Unidos perdería el poder de veto, pero generaría que todas las decisiones que emergen de las instituciones de Bretton Woods tengan una mayor participación de países y de voces desde el sur. Otra reforma importante sería, por ejemplo, la reforma del sistema monetario, en el que uno de los puntos clave sería una emisión permanente de los derechos especiales de giro y otras reformas, ¿no? Para no extenderme, podemos seguir conversando sobre estas reformas al sistema de tributación internacional, reformas en relación a las agencias de riesgo crediticias, por ejemplo, y el rol de la banca multilateral. Bueno, sí, como bien dices, el G20 pues está en deuda con la deuda, ¿no? Ahí engloba un poco toda la lista de pendientes que ya tienen bastantes años y que se espera que finalmente se concreten estos cambios, ¿no? Ahora, en la COP29 también se van a ver este tema, por ejemplo, de financiación de la justa de la deuda para el sur global. Carola, tú vas a participar en estas mesas de diálogo. ¿Cuáles son los planteamientos en el marco de la COP29? Bueno, en el marco de esta negociación de financiamiento climático ha surgido mucho el tema de la deuda, ¿no? La crisis de deuda en varios países del sur global que son altamente vulnerables a la crisis climática y se está exigiendo justamente que el nuevo compromiso de financiamiento climático no conlleve más deuda. Es decir, en América Latina, por ejemplo, el 81% de los fondos que recibimos para atención del cambio climático son préstamos y no son necesariamente préstamos con buenas condiciones o buenas tasas. Entonces, se está, digamos, exigiendo financiamiento justo en ese sentido. La Tindad va a estar compartiendo los resultados de 5 estudios que hicimos en 5 países amazónicos que demuestran que hay un círculo vicioso justamente entre el problema de la deuda, la crisis climática y el extractivismo, como la crisis climática está profundizando también la deuda si viene el financiamiento como préstamos y además si no hay recursos digamos, libres de deuda que nos ayuden a recuperarnos después de desastres, ¿no? Vinculados a eventos climáticos extremos. Estos eventos climáticos extremos han ya representado millones de dólares en pérdidas y daños económicos que tienen que ser cubiertos en este momento con más deuda ante un fondo que todavía no está funcionando y que además va a otorgar préstamos. Sí. Parece que se le cortó la imagen hasta que regrese. Patricia, hay mucha expectativa, ¿no? En que esta cumbre del G20 presidida por Brasil. Carola. Estar, digamos, abogando por la cancelación de la deuda de actores públicos, privados y de multilaterales, de moratoria y de reestructuración de deuda para países que sean afectados por eventos climáticos extremos. Como ya mencionaba Patricia, también estas grandes reformas al sistema financiero internacional, reformas a la arquitectura del financiamiento climático que no ha sido, digamos, no ha sabido responder a esta emergencia que estamos viviendo. Y también se va a desmentir algunas narrativas vinculadas, por ejemplo, a que los canjes de deuda por naturaleza o por acción climática son la solución, ¿no? Porque hay muchas instituciones que así lo están vendiendo y con análisis que hemos hecho en casos específicos como el de Galápagos, vamos a demostrar que estos canjes, especialmente los que se han venido haciendo últimamente de manera muy compleja, involucrando muchos intermediarios, muchos actores, en realidad conllevan también varios riesgos, ¿no? Y no están construidos en base a principios que garanticen la transparencia, el respeto a la soberanía, la equidad en la negociación de los canjes, ¿no? Y también, digamos, una reducción significativa de la deuda, ni tampoco dinero suficiente para hacer frente a estos temas, ¿no? Entonces, es un tema sin duda muy importante y que vamos a estar ahí compartiendo estos resultados. Bueno, vamos a estar muy pendientes de los resultados de estas reuniones que se van a dar en el marco de la COP29. Patricia, te estaba por preguntar qué expectativas tiene la Civil 20, donde están agrupadas todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel global, en esta cumbre del G20 que se va a realizar en un país latinoamericano.
Bueno, es un país latinoamericano que siempre nos lleva a todos en la región a estar atentos y a darle un seguimiento y también verlo como una oportunidad. Sin embargo, también en esta ocasión es un país latinoamericano que tiene un gobierno progresista, por lo que además hay expectativas muy importantes de que se promuevan y se prioricen políticas globales que reduzcan desigualdades, que sean inclusivas y en beneficio sobre todo de las personas que están más expuestas a vulnerabilidades económicas, sociales, climáticas, promoviendo el cumplimiento de compromisos importantes, donde también Brasil es un actor, como la Agenda 2030 y la Agenda Climática. Por otro lado, Brasil es un país muy importante en el sur global, forma parte de grupos como los BRICS, G77, y entonces también forma parte de este contrapeso interno que hay dentro del G20 entre los BRICS y el G7, por ejemplo. Ese también es un rol muy importante. Además, es un país que, por ejemplo, tiene parte de la Amazonía, en una región donde, como mencionabas, vivimos impotentes ante los impactos del cambio climático. Entonces, que desde Brasil se pueda dar, por ejemplo, un reconocimiento de que existe una deuda ecológica y una deuda climática del norte con el sur, visibilizando a los países más desarrollados frente al resto en esta deuda, también nos parece un rol importante. Nuestras expectativas es que desde el G20 se dé un inicio, por lo menos, un puntapié a cambios estructurales que pueda dejar este inicio como una semilla hacia los siguientes G20, hasta las siguientes presidencias, ¿no? En este caso, Sudáfrica, el 2025. El 2026 la presidencia la tendrá Estados Unidos y no sabemos qué espacio y oportunidades reales habrá para grupos de sociedad civil como los nuestros. En lo personal, yo esperaría además que el G20 cierre con inicios y con fuerza además hacia una reforma en la gobernanza económica global. Creo que esto es algo importante y de resaltar que Brasil haya puesto y esté poniendo en su rol de presidente del G20, esté poniendo este tema sobre la mesa en distintas agendas globales, a manera de profundizar este diálogo sobre un cambio, como mencionaba, en las cotas del FMI y sobre todo en promover el multilateralismo en distintos temas. Es decir, mientras haya una mayor participación de todos los países, países desarrollados, países en desarrollo, del norte, del sur, que pueden estar sentados en la misma mesa, tomando decisiones importantes que finalmente van a afectar a todas las poblaciones, ese es un rol importante, es algo que desde distintas áreas, ya sea fiscalidad, tributación, deuda, se está buscando, y cooperación también, se está buscando para que las decisiones económicas globales sean tomadas en un espacio multilateral y no por pequeños grupos grupos de países que actualmente tienen en sus manos el mayor poder de decisión y por tanto también un mayor poder entre sus intereses y los impactos de estas decisiones. Sí, y bueno, como tú dices, pues es quizá uno de los puntos principales en la agenda para esta cumbre, la reforma de una gobernanza global, porque nada de los demás puntos se van a poder realizar si no hay una reforma de la gobernanza global, ¿no? Y actualmente, pues, las reglas del juego actuales a la deuda pública en el sur global, ¿cómo han venido afectando a la población, Carola? Bueno, como bien mencionaba Patricia, mucho del presupuesto público está a financiar el repago de las deudas en lugar de atender temas sociales, incluso ambientales, ¿no? En este proyecto que les mencionaba sobre deuda, crisis climática y extractivismo, hemos identificado que en estos 5 países más del 20% en algunos casos del presupuesto está yendo al pago de servicio de deuda y solo menos del 1% a temas ambientales, ¿no? Que son un tema debería ser priorizado y que es un tema crítico
obviamente, para nuestros países. Entonces, nosotros observamos que el sistema financiero internacional es injusto, es neocolonial, ¿no? La deuda es un mecanismo para seguir controlando a nuestros países, para seguir condicionándonos, y es por eso que también en el trabajo que hace Patricia, en el marco de G20 y de otros procesos de Naciones Unidas es muy importante. Nosotros lo estamos tratando de visibilizar también en el marco de la COP29 y de las negociaciones sobre financiamiento climático, ¿no? Porque sin duda, si el financiamiento climático también injustamente aumenta la deuda, es realmente una barbaridad, ¿no? De países que ya están altamente endeudados, que además tengan que pagar estos préstamos, y muchas veces hay estudios que muestran que mientras más vulnerable es un país, mayor es la tasa de interés que se le cobra. Es realmente paradójico, totalmente irónico y muy injusto, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos cuestionando mucho y visibilizando este proceso de la deuda, ¿no? Y bueno, mostrando con datos, evidenciando cómo se está yendo más dinero público justo al pago de la deuda que a atender estas emergencias que estamos viviendo ya en nuestros países. Y también hemos hecho estimaciones justamente de cuánto ha representado la pérdida por eventos climáticos extremos, y ante este apoyo internacional no reembolsable, digamos, para atender o para recuperarse, reconstruir el país después de estos eventos, lo que se asume es que todo digamos, el apoyo financiero viene como deuda también. Entonces es también algo que está sumando esa deuda pública y está acentuando este círculo vicioso que seguramente más adelante explicaré con más detalle. Muy bien. Patricia, y otra de las reformas también urgentes es la tributaria, ¿no? O sea, si bien se está manejando este tema en el marco de Naciones Unidas, todavía no hay muchos avances en la práctica, ¿no? Vemos que hoy en día las empresas transnacionales, mientras que eluden impuestos en los países donde operan, pues se reparten entre sus accionistas utilidades por más de 2 billones de dólares. Y en los países donde han producido, pues no dejan un mínimo de impuestos o no dejan nada. ¿Cómo hacer? ¿Qué se está planteando en el marco del G20 para esta reestructuración de las políticas tributarias globales? Bueno, en efecto, Verónica, la evasión y la ilusión más los incentivos fiscales representan para América Latina aproximadamente el 10% del PIB. Entonces, esta cifra que mencionas, los 2 billones, hasta me hacen pensar, por ejemplo, es la mitad de lo que se necesita cada año para financiar la Agenda 2030, para comparar qué podríamos hacer con esos recursos. Los debates sobre tributación internacional han estado excluyendo a la mayoría de los países del sur global y por lo tanto no responden a nuestras demandas y a nuestras necesidades. Desde LatinDat, con nuestro equipo de justicia fiscal, hemos estado siguiendo muy de cerca y también realizando muchas acciones de incidencia y en el marco del G20 presentando una serie de propuestas. El G20 Brasil, y esto es algo muy importante de destacar, le ha dado una importancia a los temas de justicia fiscal y está planteando entre las propuestas, en un contexto también muy difícil de generar consenso entre todos los países que componen el G20, por ejemplo, un impuesto a los millonarios. Pero además, en este contexto es crucial, es importante esto, pero es crucial también tener una mirada más amplia. Y es importante una cooperación tributaria internacional que tenga un enfoque justo, ¿no? Un enfoque de justicia, que sea efectivo, transparente y que además sea inclusivo. Y esto solo va a ser posible a través de un marco normativo internacional. Y esto es a través de una convención marco de Naciones Unidas sobre la cooperación tributaria internacional. Entonces, este punto ha tenido también un apoyo de países como Brasil y del G20, cuyos términos de referencia finalmente han sido aprobados y estos definen cuáles van a ser los principios, los objetivos, los compromisos, plazos y sobre todo necesidades de recursos, ¿no? Este es un avance importante, como menciono, y a partir de esto se va a instalar un nuevo comité que esté integrado por todos los países miembros de la ONU, para realizar negociaciones y tomar decisiones. Entonces, este es un avance importante que también queremos ver en las reformas desde otros ángulos, desde otros temas. Claro,
como está en Naciones Unidas, toma un tiempo, toma un proceso. Entonces se espera que todo el proceso se extienda hasta el 2027. Sin embargo, ya es un camino avanzado, hay camino por recorrer, que la sociedad civil va a continuar haciendo un seguimiento y una incidencia, porque sean negociaciones de buena fe, pero tras 10 años de haberse tocado por primera vez este tema, definitivamente es un logro importante. Y para cerrar, también es importante mencionar que Brasil está evaluando presentar una propuesta de protocolo temprano sobre la tributación de altos patrimonios netos de individuos. Y esto también es un aporte muy importante desde Brasil, mientras ahora está también con la presidencia. Y finalmente, para nosotros sería muy importante que desde toda América Latina y el Caribe se pueda tener una voz unificada, al igual como lo tiene África. Y a veces yo envidio esas reuniones de ministros de finanzas de África donde se ponen de acuerdo en un tema, no en todos, pero en uno, y tienen una voz unificada. Entonces, que desde América Latina también este tipo de propuestas puedan plantearse en espacios globales, tendría un impacto muy importante en las decisiones y prioridades en beneficio de países como los nuestros. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que se puedan poner de acuerdo en América Latina, porque eso sí sería un gran impulso, ¿no? Y qué buena esta propuesta de reforma tributaria desde Brasil, porque quizá pueda salir antes de la reestructuración que se está viendo en el marco de Naciones Unidas, que como tú bien dices, Patricia, se espera que se concrete en el 27, pero de aquí al 27, pues bueno, ¿cómo estaremos, no? Ahora, Carola, tú dentro del marco de tu participación, la participación de la Tindad y de las organizaciones de la sociedad civil en la COP29, se va a plantear este proyecto sobre deuda, crisis climática y extractivismo. ¿En qué consiste esto? Bueno, este es un proyecto que hemos venido impulsando con aliados de 5 países de la región amazónica, reconociendo la gran importancia de la Amazonía en la regulación del clima mundial. La Amazonía representa el 40% de la selva tropical que queda en el mundo, es el mayor depósito de biodiversidad, ¿no? Entonces, tiene una importancia a nivel global que es reconocida, ¿no? Sin embargo, está siendo amenazada justamente por los avances de la crisis climática, los avances del extractivismo, y al estar altamente endeudados los países se profundizan estos problemas, ¿no? Entonces hemos tratado de explicar ese círculo vicioso entre deuda, crisis climática y extractivismo, y hemos tratado de, digamos que encender alarmas, ¿no? Para que la población tenga conciencia sobre cómo están interrelacionados los problemas, cómo necesitamos soluciones integrales que aborden esos 3 problemas. No podemos abordarlos de manera aislada. Y vemos cómo lamentablemente en el corazón, digamos, de este círculo vicioso están justamente sufriendo los mayores impactos los grupos de la población que han sido históricamente marginalizados, discriminados, que están en la primera línea de estos impactos de la crisis climática, resistiendo al extractivismo, ¿no? Teniendo sus derechos vulnerados justamente por este avance del extractivismo en sus territorios. Y vemos también cómo la deuda, al ser alta, y estamos en este momento, como 10 países latinoamericanos están con un problema serio en términos de deuda, se profundizan estos problemas, ¿no? Y se quita prioridad a la atención de la agenda climática, se profundiza la agenda extractivista, y hemos visto cómo tiene relación, digamos, todo esto en diferentes ejemplos. Hemos visto el caso de Bolivia, que está en una situación muy, muy compleja, con déficit gemelos, falta de dólares, falta de gas. Le está apostando ahora a la minería aurífera, con muchos impactos también a nivel socioambiental, ¿no? Hemos visto el caso de Colombia, el caso de Ecuador, el de Perú y el de Surinam, y cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de Surinam vimos cómo tenía una deuda altísima, y al ser renegociada esta deuda se le condiciona a entrar a profundizar su círculo extractivista con compromisos de explotación petrolera que le van a dar regalías a estas personas que han, digamos, de alguna manera reestructurado la deuda. Entonces, vemos cómo el círculo vicioso se entiende de diferentes maneras, pero todos, digamos, con mucha evidencia de cómo se están profundizando esos problemas. Entonces, queremos llevar esos datos, queremos activar esas alarmas justamente, reconociendo esa importancia que tiene la Amazonía para atender la crisis climática. Es un tema que hemos llevado también a la COP16 de biodiversidad,
visibilizando también esta realidad latinoamericana y mostrando que necesitamos estas reformas urgentes y atender estos problemas para convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, más bien que atienda a la población y ponga la vida al centro y no tanto esta búsqueda de ganancia, ¿no? Y por otro lado también este proyecto buscaba cambiar un poco la narrativa, ¿no? Y mostrar que si bien hay estas deudas financieras, ¿a quiénes les estamos debiendo estas deudas? Son los históricos deudores climáticos y ecológicos a quienes les debemos. Son ellos los que están justamente gobernando este sistema financiero injusto, los que están promoviendo falsas soluciones. Entonces, bajo esta narrativa de que nosotros en realidad somos acreedores, ¿no? Pues, exigimos esa justicia en la negociación justamente de la deuda, del financiamiento justo, ¿no? Y de que se reduzca y se frene de una vez por todas el extractivismo en regiones tan biodiversas e importantes como la Amazonía. Sí, bueno, ya has mencionado en esta última intervención, he anotado, dices, 10 países latinoamericanos con problemas graves de deuda, ¿no? Y lo primero que se corta es el tema de la ayuda en los programas sociales. Ahora, hay una alternativa que propusieron hace un par de años las organizaciones de sociedad civil lideradas por la Tindad, que se dio finalmente el FMI emitió los derechos especiales de giro, los DEX. Ahora se está volviendo a pedir que una nueva emisión de DEX justamente para atender estas urgencias de la población. ¿Cómo va eso, Patricia? Bueno, la emisión de derechos especiales de giro, y hay que tratar de decirlo siempre con claridad, es una forma de financiamiento sin deuda. En palabras sencillas, podríamos decir que es un dinero creado de la nada, respaldado por una canasta de divisas, las más importantes del mundo, y por lo tanto se convierte en una unidad de cuenta, una moneda que puede ser utilizado pueden ser utilizados para propósitos fiscales, como ha sido el caso de la pandemia, y donde tenemos datos y estudios que regiones como América Latina y África son las que más han utilizado para propósitos fiscales. ¿En qué va esta propuesta? Bueno, la propuesta, el primer deseo es que haya una nueva emisión de derechos especiales de giro, pero desde un punto de vista más amplio y se están retomando nuevamente algunas ideas y propuestas que se tuvieron durante la pandemia, y es que se den emisiones continuas de derechos especiales de giro, por ejemplo, hasta el 2030, que es cuando cierra la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y desde la Tindad y desde otras organizaciones de sociedad civil apoyamos esta propuesta, que se den emisiones continuas, que sería muy útil para todos los países en desarrollo, pero también sería una de las medidas que llegan a países como los nuestros, países de ingreso medio, que con mucha dificultad tienen acceso a un financiamiento concesional. Entonces, pero también al mismo tiempo, para darle fuerza a esta propuesta, nos parece importante desmitificar algunas cosas sobre los derechos especiales de giro, porque en algunos espacios se habla que es una deuda, y no es deuda. Que da más poder al FMI, no es cierto, no le da más poder, que debe quedarse solo en los bancos centrales y no se puede transferir a los ministerios de economía para que puedan reforzar los presupuestos, no es cierto, sí se puede, pueden utilizarse para propósitos fiscales. Y en este marco es importante hablar de reformas también estructurales en relación a este tema. Por ejemplo, su distribución actualmente es inequitativa, entonces habría que desvincularla de las cuotas del FMI, por ejemplo, porque actualmente los países que reciben más derechos especiales de giro son los que menos los necesitan y los que definitivamente no los van a utilizar. Sin embargo, a pesar de esta distribución inequitativa, recibir estos recursos en la misma proporción, así pequeña cada año, para nuestros países es mucho más ágil, mucho más útil si lo comparamos con obtener financiamiento de otro tipo de fuentes y peor aún si son a través de créditos. En el largo plazo, esto debería transformarse en una reforma del sistema monetario internacional.
donde ya hemos ido viendo que, por ejemplo, el dólar va perdiendo su hegemonía y que hay otras opciones también de monedas y divisas como esta. Una nueva emisión y otras continuas sería muy importante para salir de esta crisis múltiple, para contribuir al financiamiento de la Agenda 2030, que va en más de la mitad del camino, pero solamente tiene un 17% de avance, para contribuir a la agenda climática y en realidad a las necesidades que cada país defina como sus prioridades en sus planes nacionales de desarrollo. Bueno, la agenda y las propuestas están clarísimas, ¿no? O sea, falta voluntad política en realidad. Y hoy mismo Naciones Unidas ha emitido un comunicado de alerta diciendo que el mundo aún está muy lejos de adaptarse a las calamidades climáticas. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que los gobernantes, pues, finalmente se pongan de acuerdo y concreten, pues, una transición económica justa, un financiamiento público para enfrentar la crisis climática y todas las cosas que ya se sabe que tienen que hacer hace muchos años? O sea, ¿qué tiene que pasar, Carola? Bueno, como dices, estas crisis ambientales, la crisis climática en particular, está poniendo en riesgo la vida y los eventos climáticos extremos se han multiplicado por 5 en frecuencia, en intensidad, y esto solo va empeorando, ¿no? Y lo estamos viendo, como tú mencionaste al principio, con estos eventos como la DANA en España, la exacerbación de los incendios en nuestra región en este momento, muchos temas, ¿no?, vinculados a las sequías, a afectaciones que están teniendo especialmente en los países altamente vulnerables. Lamentablemente, después de 29 COPs, bueno, vamos a celebrar pronto la COP29, no se ha visto un avance importante, ni medidas concretas, ni reales, ni soluciones reales al problema. La ciencia había recomendado reducir 45% de las emisiones al 2030. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en ascenso, siguen aumentando, y lo único que se está promoviendo son falsas soluciones, ¿no? Mercados de carbono, u otro tipo de mecanismos que al final no resuelven el problema. Lo que se necesita, como tú decías, es una transición no solo energética a energías limpias para dejar los combustibles fósiles bajo el suelo, sino también una transición económica, ¿no? Consumir menos energía, consumir menos recursos, ser más eficientes. Y esto obviamente tiene que responder al principio de justicia climática, reconociendo que hay países que contribuyen más al problema. Y es donde ahí deberían darse también la mayor cantidad de reducciones. Y yo estoy muy preocupada justamente por los resultados de la elección de Estados Unidos de ayer, porque Estados Unidos es el principal deudor climático, es el principal país, digamos, que emite estos gases contaminantes, y al tener un gobernante como Trump, negacionista de la crisis climática, quiere decir que no van a avanzar mucho en estas reducciones, quiere decir que pueden salirse del Acuerdo de París, como ya había amenazado previamente, quiere decir que puede... Se le ha congelado la imagen a Carola, pero bueno, tú, Patricia, no sé si quieres agregar algo al respecto sobre, aparte de voluntad política, ¿qué más se requiere para finalmente arrancar con Carola, justo se le había congelado tu imagen, entonces le había dado la palabra a Patricia ya para que termine de cerrar las propuestas desde las organizaciones de sociedad civil. Voluntad política y qué más para concretar toda esta agenda pendiente. Patricia. Gracias, Verónica. Bueno, es una voluntad política de nuestros gobernantes, pero también es un rol desde organizaciones como las nuestras, desde movimientos sociales, y la obligación de difundir todos estos temas a la población. Es decir, es importante una movilización también social y que la población pueda hacer presión en nuestros propios gobiernos, porque finalmente son ellos quienes se sientan en estos espacios globales a negociar y a tomar las decisiones. Entonces, promover y fortalecer la participación y presencia y negociación de nuestros países en estos espacios y espacios globales, porque lo que se define ahí es lo que después distintas organizaciones de financiamiento internacional lo van a aplicar. Entonces, eso es lo que también necesitamos para impulsar esta voluntad política.
Bueno, muchísimas gracias a ambas, Patricia Miranda y Carola Mejía. Ellas van a estar participando activamente en la próxima COP29 y en la cumbre del G20. Mucha suerte a ambas y a todo el equipo de las organizaciones sociales que van a estar participando allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos informando de los resultados. Vamos a estar muy pendientes de los resultados, así es, y esperamos tenerlas para comentar justamente los resultados. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición del programa Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.